para pasarnos a la sala Fabiola Salazar, en el edificio de Víctor Raúl. Ahí sesiona la Comisión de Inclusión Social que preside el congresista Edwin Donaire, y se presenta la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca. También sesiona la Comisión de Pueblos Andinos en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de Víctor Raúl. Ahí está el ministro de Cultura, Salvador del Solar, donde hizo un balance sobre las medidas o acciones que toma su sector en el tema de la interculturalidad. El ministro Bruno Yufra ya dio su informe ante la Comisión de Transportes en la sala Francisco Bolognesi y en la sala Fabiola Salazar del edificio de Víctor Raúl. Ahí está llegando la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, para dar un balance y resultados de los programas sociales de competencia de su sector durante el último periodo de gobierno. También va a explicar la política social y plan de trabajo de su institución. Asimismo, las denuncias de cese de trabajadores con discapacidad en el CONADIS y otros puntos de interés de los congresistas. Nos dejamos con la Comisión de Inclusión Social. Hemos referido al Ministerio de la Mujer, nos hemos quedado ahí. Ministerio de la Mujer, punto. Pero yo quiero el día de hoy manifestarles a ustedes que el Ministerio de la Mujer es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y es una prioridad a la que durante mi gestión daré mucho énfasis en trabajo y sobre todo en logros con impacto de resultados. Con respecto a la niñez y familia, resalta el índice de tolerancia social hacia la violencia familiar. Este índice mide a nivel de aceptación que existe con relación a la violencia en nuestro país, considerarlo como algo válido o permitido. Más del 50% de la población tiene tolerancia a la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y más del 80% de esta población ha sufrido alguna vez violencia física y psicológica. Tenemos que trabajar bastante para desterrar de nuestra sociedad todo tipo de violencia, para prevenir y atender a esta población vulnerable, sobre todo a las niñas, a los niños, a los adolescentes en riesgo de desprotección. El Ministerio sí cuenta con diversos mecanismos. Nuestro principal reto es poner en la agenda política y de la sociedad civil el fortalecimiento de acciones de prevención y atención de las niñas, de los niños y adolescentes. En esta línea, los Centros de Desarrollo Integral de las Familias, el CEDIF, trabaja directamente con la comunidad, atendiendo más de 20,000 niñas y niños anualmente. Sin embargo, es necesario mejorar su participación hacia un trabajo mucho más focalizado, articulado con otras intervenciones del sector, como la investigación tutelar y la participación en la estrategia del barrio seguro. Por otro lado, tenemos el servicio de educadores de la calle, que realizan labores muy importantes, como por ejemplo esta de recuperación de niños que se encuentran en situación de mendicidad, trabajo infantil, o que simplemente viven en la calle, dolorosamente diría yo. En el primer año de gobierno se atendieron 6,418 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, de los cuales 2,566 dejaron definitivamente la calle y 5,325 redujeron las horas de su presencia en calle. En mi gestión se mejorará y se fortalecerá esta intervención. El servicio Juguemos Sonríe promueve a través del juego la recuperación socioemocional de las niñas y los niños de 3 a 12 años afectados por situaciones de violencia o crisis en un entorno familiar. En el primer año se atendieron 6,775 niñas, niños y adolescentes en zonas de emergencia por niño costero y 3,407 atendidos a través de plataformas itinerantes de acción social en las cuencas de la Amazonía. Durante mi gestión buscaremos darle sostenibilidad a estas intervenciones mediante la articulación intersectorial y con los gobiernos locales, porque creo que un trabajo de cualquier institución pública que no esté articulada con otras del sector público-privado no tiene razón de ser. Venimos asistiendo también a 1,438 defensorías municipales de niños y niñas y adolescentes, las DEMUNAS.
encargadas de proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes en las jurisdicciones de las municipalidades. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Vemos que hay municipios muy comprometidos con ese objetivo, pero hay otros que no cumplen con el objetivo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta gestión es impulsar el fortalecimiento de capacidades de las DEMUNAS mediante el mecanismo de incentivos municipales en coordinación con el MEF y su acreditación. Esto es algo muy importante, porque creo que si ellos no lo hacen por compromiso y por un sentido humano, lo van a tener que hacer por incentivos que nosotros nos garanticen que la tarea está cumplida. Cabe destacar que el Ministerio promueve la creación de consejos consultivas de niños, niñas y adolescentes en los CONACs a nivel regional y local. Nosotros acabamos de tener, recién entrando, yo estoy un mes en la gestión, quizá unos días más, pero ahí, por ejemplo, en la primera semana tuve la oportunidad de participar en el CONACs, en el Congreso de Niñas, Niños y Adolescentes, que es a nivel nacional. Aquí, ¿quiénes se reúnen? Se reúnen los niños que tienen el mayor liderazgo en sus colegios a nivel nacional. Participaron desde las cuencas de la Amazonía hasta la Sierra Central, hasta el sur y el norte del país. Son niños que saben bien lo que quieren para nuestro futuro y son personas a las que nosotros tenemos que dedicarles atención, porque muchos nos hemos quejado de corrupción, nos quejamos de una sociedad que no está integrada como debiera ser para tratar de superar, por ejemplo, los temas como la pobreza, como la extrema pobreza. Entonces nosotros tenemos que mirar ahí, porque ahí está el cambio, ahí está el futuro del país y quiero el día de hoy involucrarlos a todos ustedes para que hagamos este trabajo. Los CONACs, que de repente en sus regiones, muchos congresistas que están acá vienen de regiones y no saben siquiera de repente que estos CONACs están ahí porque no están muy visibilizados, pero queremos pedirles a ustedes que ustedes los visibilicen y van a ser los mejores aliados que tengan en las tareas que ustedes están emprendiendo en sus regiones. Queremos fortalecer estos espacios y ya lo hemos empezado a hacer a través de este congreso, por ejemplo, que tenía ya una programación establecida, pero en la que a mí me pareció muy importante involucrar a los ministros y a algunos congresistas que han estado presentes. En verdad, el acercamiento de estas autoridades con estos niños no ha hecho sino motivar y enlazar una articulación y una relación tan estrecha que se han ido más comprometidos que cuando vinieron. En lo que respecta a la investigación tutelar destinada a verificar, atender casos de presunto estado de abandono en que se encuentra un niño o un adolescente procurando su reinserción familiar, se atendieron 13.389 casos, de los cuales 2.323 fueron reintegrados a su familia. Nos vamos a enfocar en la implementación del Decreto Legislativo 1297 y en la ampliación de nuevas unidades de investigación tutelar que tienen que ir del 2017 al 2018. A través de los centros de emergencia mujer, nosotros brindamos también asistencia legal, psicológica y de asistencia social a víctimas de violencia familiar y sexual. Así, 1 de cada 3 personas víctimas atendidas en los CEM es niña, es niño o es un adolescente. En el primer año de gobierno se han atendido 28.414 casos. Como hemos señalado anteriormente, se va a ampliar la cobertura de atención en los centros de emergencia mujer a través de los CEN en comisarías y mediante acciones de prevención. Y yo quiero además manifestarles a ustedes el día de hoy que los centros de emergencia mujer han tenido un trabajo que hoy significa una base sólida para lo que se ha hecho en el tema de violencia. Pero quiero también compartir con ustedes un aspecto fundamental que quiere decir que los centros de violencia, por ejemplo, o el Círculo de Protección a la Mujer, desde el ministerio que está a mi cargo hoy en día, se ha trabajado un tema de prevención que deseo fortalecer. Un tema de atención, sí es cierto, a través de los centros de emergencia mujer. Un tema de protección, donde les brindamos un abogado, una asistente social, o les brindamos un psicólogo o lo que se necesite.
Por ello, el día de hoy se encuentra conmigo la viceministra de la Mujer y con ella estamos trabajando un programa completo, porque hemos sentido que es una pata de tres mesas, una mesa de tres patas y falta una, y una muy importante para sostenerla. Y esto tiene que ver que cuando la mujer sale a la casa de acogida o al centro de refugio, tiene que encontrarse con un mañana. ¿Qué hacer mañana? ¿Cuál es su futuro después de haber sido violentada? Entonces ahí nosotros estamos ya contratando las operadoras en cada región, porque todos los trabajos, todas las acciones que vamos a emprender no se van a realizar solo en Lima. Van a ser acciones también descentralizadas, porque las regiones tienen tanto derecho a recibir los beneficios del Estado como la Lima capital. Entonces, estamos ahí en este círculo de protección, iniciando un trabajo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. En las casas de acogida se va a brindar asistencia, se va a brindar capacitación en nivel de autoestima para la mujer y en fortalecimiento en su estado emocional. Pero después ahí las recibimos con la autonomía económica de la mujer, que son capacitaciones productivas. Estamos haciendo un diagnóstico que nos diga qué ventajas comparativas tienen las regiones para que ellas puedan tener a mano la materia prima necesaria, pero que está a su alcance. Y en qué están nuestras mujeres peruanas. ¿Están desarrollando una cerámica? ¿Están desarrollando una confección? ¿Qué es lo que tienen más a mano y cuál es su potencialidad? Estamos en plena identificación, pero estamos seguras de que la autonomía económica de la mujer trabajada con compromiso, con verdadero convencimiento de que este es el camino para bajar los porcentajes de violencia, va a hacer que realmente el Perú tenga menos porcentajes de violencia como los que tiene hoy día. A través de los centros de atención residencial de INAVID, brindamos también protección integral de vivienda, alimentación, vestido, formación y desarrollo integral a 2.852 niños, niñas y adolescentes. En estos centros hay mucho que mejorar para garantizar calidad de servicios y lograr que los niños se reinserten al seno familiar. Nosotros en esta gestión vamos a enfocarnos en promover la reinserción familiar, que es lo que nosotros necesitamos. La reinserción familiar de los niños, las niñas, los adolescentes que se encuentran actualmente institucionalizados, tanto en CARE estatal como privados. Y al mismo tiempo, dado que se trata de un tema progresivo, mejoraremos las condiciones de bienestar en todos estos centros de acogimiento residencial. En materia de adopciones, con el nuevo marco normativo y el proceso de reorganización de la Dirección General de Adopciones, se espera disminuir significativamente los tiempos de adopción y los procesos también. Los vamos a simplificar. Ahora, también tenemos que ocuparnos de la población adulta mayor, que se viene incrementando progresivamente en el Perú. Entre los años 90 y 2013, este grupo poblacional pasó a representar del 6.1% de la población al 9.2%. Se espera que para el año 2021 este porcentaje se eleve al 11.2% de la población total, lo cual representa un reto para el sector en términos de desarrollar acciones para garantizar la protección de los derechos de este grupo poblacional. Es más, acabo de estar en un evento internacional donde ya se está identificando a la población del adulto mayor como la nueva población indigente de las naciones. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que las empresas, en su justo derecho, están recibiendo también a mucha gente joven. Y sin embargo, cuando uno llega a tener una edad, ya de repente no es contratada en estos centros laborales. Entonces, nosotros lo que queremos es poder tener una estrategia y una alternativa para ver cómo pueden seguir significando una fuerza laboral, sobre todo en el aspecto de la riqueza que tiene un adulto mayor y que es el tema de la experiencia, del compartir esta experiencia, de todas las capacidades, las destrezas, los talentos y las habilidades que hubiera podido lograr durante su vida laboral. Estamos fortaleciendo la asistencia técnica y supervisión a los centros integrales del adulto mayor, a cargo de los gobiernos locales, quienes desarrollan actividades vinculadas al desarrollo y bienestar de los adultos mayores y el fortalecimiento de sus familias. A través de los Centros de Desarrollo Integral Familiar, que son los CEDIF, se brinda atención
a 3.227 personas adultas mayores a nivel nacional. En cuanto a los servicios de cuidado diurno, se viene atendiendo a 1.133 adultos mayores, que comprende atención de sus necesidades de alimentación, alojamiento, vestimenta y actividades complementarias, como talleres dirigidos a desarrollar sus capacidades y habilidades. Los centros de emergencia mujer también ven los casos de violencia familiar y sexual que sufre esta población y les brindamos atención psicológica, legal y de asistencia social. Durante el primer año de gobierno se ha brindado atención a 4.804 personas adultas mayores víctimas de violencia familiar y sexual. Asimismo, INAVIF brinda atención integral a 777 adultos mayores a través de los centros de atención residencial, a quienes se les da atención en salud, alimentación, vivienda, vestido y bienestar integral. En este tema de personas con discapacidad, según la encuesta nacional especializada sobre discapacidad en EDIS del 2012, el 5.2% de la población total peruana presenta al menos una discapacidad. De estas personas, el 40.6% dependen de una persona para realizar sus actividades diarias y de 6 de cada 10 personas con discapacidad presentan más de una limitación. Lima concentra más de 600.000 personas, representando el 41%. Las regiones de Arequipa, Piura y Puno son las que siguen, con cerca de 249.000 personas con discapacidad. Por ello, desplazaremos nuestro trabajo en base a brechas departamentales y eso significa también cumplir con una labor de descentralizadora. El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, viene fortaleciendo la campaña de fiscalización para el cumplimiento de las normas sobre la accesibilidad para personas con discapacidad de los locales que brindan atención al público a 68 entidades públicas entre ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Se han hecho las visitas respectivas y se ha hecho la supervisión, porque creo que todo tiene que empezar desde el Estado. Y si el Estado no cumple con las normas o los reglamentos, entonces creo que nos queda mal exigirle esto al resto de la población. Con Servir se viene trabajando un instrumento que viabilice el cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público, que irá acompañada de asistencia técnica y fiscalización. Y ahí yo me quiero detener un poco para comentarles que, si bien es cierto, todos tenemos conocimiento de que existe una ley que habla de la obligatoriedad de que las instituciones públicas tienen que cumplir con un 5% de oferta laboral y el sector público, el sector privado un 3%. Nosotros, bueno, yo he tenido la oportunidad, y ya en mi rol de congresista, desde que entré al Congreso, de trabajar con una mesa de 27 organizaciones con discapacidad. Y nosotros habíamos analizado allí que lamentablemente la oportunidad para estas personas en brindarles un oficio o en capacitarlos en alguna actividad laboral no se había dado y no se está dando. Entonces, ¿cómo podemos exigir que se cumpla el 5% y el 3% si nosotros no estamos capacitando a esta población? Nosotros le vamos a poner énfasis en este tema. Estoy haciendo las coordinaciones necesarias con Fundación 11 de España para que nos puedan transferir la experiencia de todas estas bolsas de trabajo que se han conformado, de cómo hacerlo para que nosotros tengamos los requerimientos de las empresas, de las instituciones públicas, y ellos nos digan en qué es que los necesitan, y ellos que son capaces, que tienen las habilidades necesarias para poder cumplir con este trabajo, puedan realizarlo. Desarrollaremos en las principales ciudades campañas de fiscalización también del uso de pase libre y de accesibilidad en los medios de transportes, que es un derecho que también tienen las personas con discapacidad. Venimos coordinando con el Instituto Nacional de Estadística para incluir en el Censo Nacional de Población los datos relativos a las personas con discapacidad, con la finalidad
de levantar información actual, porque la data que yo les acabo de dar es del 2012. Entonces nosotros tenemos que tener una información actual para mejorar las políticas de atención. No hay política que se mejore si nosotros no basamos en una realidad esta data. Entonces queremos mejorar estas políticas de atención en esta población, en especial las vinculadas a servicios de salud, educación e inserción laboral. En esta gestión relanzaremos el programa de promoción de empleo Soy Capaz con cambios, cuyo impacto se va a reflejar en la permanencia laboral alcanzada por las personas con discapacidad y además con las nuevas estrategias para implementar esa bolsa de trabajo que en realidad es un objetivo inmediato que deseamos cumplir. Se ha brindado también atención a 334 personas con discapacidad en centros de atención residencial. Atención a 1.319 víctimas de violencia familiar en los centros de emergencia mujer y se ha creado el servicio CONADIS en acción para la atención de casos sociales de urgencia. En cuanto a la información solicitada sobre un supuesto cese de trabajadores con discapacidad en CONADIS, cabe señalar que el proceso de concurso de 22 plazas de coordinadores regionales de CONADIS, de los cuales 21 vienen siendo ocupados por personas con discapacidad, hemos solicitado a servir asistencia técnica para la revisión y elaboración de nuevos perfiles, tanto de los coordinadores regionales como de los coordinadores adjuntos, así como en la organización del nuevo concurso a convocarse, el mismo que contará con una veeduría independiente. Lo que significa, señor presidente, que este concurso no ha sido realizado, se declaró desierto porque no se presentaron tampoco, pero que de ninguna manera se ha separado a nadie de las administraciones regionales de su puesto de trabajo. Por otra parte, luego de más de 3 años de ausencia de un presidente nacional titular de CONADIS, se ha culminado en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 066-2017, el proceso de selección de la terna y el comité de selección ha elevado a la presidencia del Consejo de Ministros una terna integrada por profesionales destacados para su posterior remisión al señor presidente de la República. Este proceso yo lo encuentro en un avance donde ya solamente teníamos, la convocatoria fue publicada el 28 de junio de este año. Se recibieron 29 expedientes de candidatos en mesa de partes del Ministerio de la Mujer, entre el 4 y 10 de julio. El día 10 de julio se reunió el comité para realizar la verificación de requisitos, quedando 11 candidatos seleccionados. Luego, el comité, que ya había sido nombrado, no en mi gestión, realiza evaluaciones psicométricas referenciales a los 11 candidatos que fueron seleccionados del 12 al 31 de julio. Revisan la veracidad de las cartas y comunicaciones recibidas con observaciones de los candidatos. Que las respuestas a las comunicaciones de observaciones se responderían al final del proceso. Se verifica que ningún postulante estuviera registrado en la Central de Riesgo Administrativo, ni en el Registro Nacional de Destitución y Despido, y que no estuvieran reportados en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Comunicar en las páginas del MIP y CONADIS la relación de candidatos aptos para pasar a la siguiente etapa del proceso. A partir del 10 de julio se publica este comunicado. Entre el 17 y 25 de julio se realizaron entrevistas a 8 de los 11 candidatos preseleccionados. Hay uno de los candidatos que fue descalificado del proceso debido a que se corroboró en su entrevista que contaba con una suspensión laboral de CONADIS. Entonces quedan 10 candidatos. Se recibieron 52 observaciones también, las cuales fueron absueltas. Actividades posteriores que se dieron durante mi gestión. El comité se reúne el 31 de julio porque se quedó ya antes de que yo entrara. Esto queda con una suspensión, en suspenso hasta la nueva gestión. El 31 de julio yo entro, mi resolución sale el 27 de julio, ¿no? Pero ellos se reúnen el 31 de julio y suspenden el proceso de selección hasta la nueva conformación de un nuevo comité, ¿no? Entonces, luego se da inicio al nombramiento y queda integrado un comité por las siguientes personas. La doctora María Lili Iwasaki, representante del despacho del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, designada como presidenta del comité.
En el otro comité estuvo también el viceministro de Poblaciones Vulnerables, o sea, es simplemente un cambio de persona. El doctor Samuel Torres Tello, representante del despacho viceministerial de Poblaciones Vulnerables, y el señor Enrique Felices de la PCM. Ahí nosotros en la Secretaría Técnica se ratifica a la señora Wendy Chávez. ¿Y qué es lo que se hace durante la gestión? El 16 de agosto se reúne en el comité con los miembros designados y se acuerda levantar la suspensión del proceso, reanudar sesiones, programar las entrevistas de los 10 candidatos que cumplieron con los requisitos señalados en las bases del proceso. Que quede bien claro que esos 10 candidatos quedan ya designados, conformados con una selección anterior. Aprobar el cronograma de actividades ajustado. Entre el 18 y 24 de agosto se entrevista a los 10 candidatos que cumplieron con los requisitos. Y el 25 de agosto el comité sistematizó los resultados y aprobó publicar la terna de candidatos conformada por la señora Claudia Alejandra Rentería, Carmen Milagros Velarde y Darío Portillo. A la fecha esta terna ha sido remitida a la PCM por parte del comité de selección para su elevación al señor presidente de la República. Por último, en cuanto a la articulación con el Poder Judicial, es algo que también quería dejar acá de conocimiento, que se ha desarrollado el primer Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial, que culminó con la Declaración de Lima, siendo uno de sus puntos principales la aprobación y aplicación de un protocolo de atención a las personas con discapacidad para los 33 distritos judiciales del país. Quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a todos los integrantes de esta comisión la invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes todas las acciones que nosotros estamos emprendiendo, las que ha emprendido la gestión anterior, y creo que me vuelvo a ratificar en el pedido de articulación que debe existir entre el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, para poder lograr los resultados óptimos que todos deseamos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Presidenta. Damos la bienvenida al congresista Juan Carlos Yuyes, a la congresista María Melgarejo. Tiene la palabra el congresista Bienvenido Ramírez. Gracias, presidente. Gracias a la mesa. Saludar a nuestros colegas parlamentarios y a través de su presidencia saludar a la señora ministra Ana María Choquehuanca. A través de la presidencia, como dice la ministra, que tiene que haber un trabajo articulado entre ejecutivo y legislativo. Entonces, en nuestra semana de representación nosotros, cuando vamos a nuestras regiones, recogemos todas las necesidades que hay y vemos las deficiencias muchas veces que son por voluntad propia o voluntad impropia del Estado o del gobierno. Pero para eso estamos nosotros, para recoger esas necesidades y traerlas y volcarlas al Ejecutivo para que tenga que dar cumplimiento sobre las personas. El día jueves, al mediodía, estuve por un pueblo del distrito de San Jacinto, de mi pueblo, el pueblo de Casa Blanqueada. Fui a ver unas necesidades de algunas defensas ribereñas mal construidas que tenían nuestros agricultores, que el río en las crecientes se terminaba llevando las tierras de ellos y muchas veces invadían sus tierras y les dejaban sin nada. Conocí el caso que me contó un agricultor de un señor que estaba abandonado en el pueblo de Casa Blanqueada, llamado Julio Morán. Este señor lo fui a ver y se encontraba en plena situación de estado completo abandono. No tiene familiares, lo encontré en una chocita y me comprometí en gestionar a que sea trasladado el señor hacia un centro hospitalario para darle un digno tratamiento hasta conseguirle algún albergue, un centro donde pueda llegar este abuelo. Así fue, pues, y el día viernes a primera hora, antes de empezar mi trabajo, me acerqué a las 8 de la mañana a la Dirección Regional de Salud a hablar con los funcionarios para gestionar una ambulancia para que pueda ser trasladado desde ese pueblo hacia el hospital. Hablé con los funcionarios, estos funcionarios se comunicaron con el médico del puesto de salud de Casa Blanqueada y le dieron la orden para que lo trasladen hacia el hospital. Pues este médico creo que ha desobedecido la orden de sus funcionarios, de la Dirección Regional de Salud, lo deja al abuelo ahí en la misma choza donde estaba, y era viernes cuando él lo deja. Sábado y domingo se iba a su casa y no quedaba nadie cuidando a este abuelo.
El día sábado me vuelvo a comunicar con la gente del pueblo y me dicen que no lo habían trasladado y el médico no le había dado el traslado. Inmediatamente llamo al director regional de salud para que mande la ambulancia y en esos momentos ya gente del pueblo, pobladores, lo trasladan al hospital al abuelo. Entonces, así como estos casos que hay en las diferentes regiones, y hay muchos casos en mi región de Tumbes, ¿por qué existen estos casos? Porque no tenemos un centro del adulto mayor o una casa del adulto mayor. A través de la presidencia, según la ley 304/90 del artículo 19, dice que las personas adultas mayores tienen derecho a la atención integral en salud y siendo la población prioritaria respecto de dicha atención que corresponde al sector salud. Asimismo, señor presidente, a través de la presidencia, informarle a la señora ministra, como el caso del señor adulto mayor, el señor Julio Morán en Tumbes, existen muchos más abuelos en estado de abandono. Que urge pues la creación de un albergue o una casa del adulto mayor y solicitar y comprometer pues a nuestra colega señora ministra en apoyar a la creación, ¿no? En apoyar a la creación de esta casa del adulto mayor tan necesaria en nuestra región de Tumbes, donde dice pues que los centros integrales de atención del adulto mayor, estos centros son espacios creados por los gobiernos locales y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que promueve la creación de centros integrales en atención al adulto mayor por los gobiernos locales. Esperemos, señora ministra, que a través de su ministerio podamos gestionar y que se pueda realizar esa casa del adulto mayor en nuestra región de Tumbes, una región fronteriza justamente con la frontera del Ecuador y muchas veces no tenemos dónde llevarlos a los abuelos. Por eso, señora ministra, le propongo a que coordinemos juntos para que se cree esa casa del adulto mayor. Por otro lado, señor presidente, a través de la presidencia, informarle también a la ministra que en relación a la incorporación a Oredis y OMAPET en la estructura orgánica de los gobiernos locales y regionales, por intervención del defensor del pueblo de mi región, se concluye que el gobierno regional de Tumbes, la municipalidad distrital de Corrales, San Juan de la Virgen y municipalidad de Matapalo no han dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 60-70 de la ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad, donde concluye y dice que los gobiernos locales de Sarumía, Corrales, Canoa de Puntasal, Contralmirante Villar, Pampas de Hospital, Aguas Verdes, San Juan de la Virgen y Matapalo no habrían dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 69 y 70 de la ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Por eso exhorto a la señora ministra que tome acciones al respecto. Señora, a través de la presidencia, señora ministra, el 18 de agosto del 2017 solicité la creación de un hogar o refugio temporal para las mujeres víctimas de la violencia familiar y sexual en nuestra ciudad de Tumbes. Le propongo a que coordinemos en forma conjunta que se pueda llegar a dar este hogar, porque Tumbes es una de las regiones donde más mujeres tenemos maltratadas, ¿no? Y es por eso de que como parlamentario de la región de Tumbes convoco a la señora ministra que a través de la presidencia de la comisión se puedan crear estos hogares tan necesarios para nuestra región. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Gracias. Vamos a esperar mejor, son dos nomás.